Y hablando de guerras y relaciones entre países, estuvimos conversando también con la licenciada en Relaciones Internacionales, Natalia Pettinari, quien nos va a dar un panorama actual de estas relaciones entre países y también nos brindará una reflexión sobre la postura de nuestro país o que debería tener nuestro país frente a las Islas Malvinas. Bueno, y arrancamos con nuestra entrevistada de hoy. Ella es Natalia Pettinari, es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y bueno, es conocida porque realiza columnas de política internacional en De 12 a 14 y en Rosario 3, en todo lo que es Televisor Litoral. Así que bueno, vamos a saludarla. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Ángeles? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un poco hablar de todo esto que nos está aconteciendo, que estamos viendo el día a día y que a vos te toca contar todos los días un poquito de esta guerra tan complicada que se desató hace ya bastante tiempo. Hablas de la guerra, del bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, ¿no? Exactamente. ¿O de cuál? Tenemos la guerra en Ucrania. Hay en varios lugares del mundo. Sí, ¿no? Realmente sí, bueno, un poco la guerra que venimos siguiendo, y que quizás es la que nos toca un poco, es lo que tiene que ver con Israel, Palestina y esta alineación de Estados Unidos, que me gustaría de alguna manera que hagas un paneo muy general sobre por ahí países alineados en cada bando. No, bueno, digamos, acá no hay, mira, la situación desde que Donald Trump llegó al poder tiene que ver con que, bueno, cambió la política exterior de los Estados Unidos, tradicional, lo viene haciendo, lo hizo durante su primer mandato y ahora nuevamente durante este segundo mandato lo está profundizando, que es tomar decisiones de manera unilateral, junto con Israel en este caso, y yo creo que por sugerencia y en cierta manera presión de Israel, que no quiere un régimen iraní fuerte en su vecindario, en su región. Entonces creo que tiene que ver con eso, pero acá vos me hablabas de aliados y acá hay un problema enorme porque Trump está muy enojado y no sé si hoy o cuándo, pero creo que va a anunciar que Estados Unidos se retira de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un organismo que nació en plena Guerra Fría para tratar de contener el avance de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Europa. Y está completamente en crisis porque primero le pide bases a Reino Unido, que en un principio se las da, las de Chipre. Después Irán se las bombardea y España empieza a ponerle un límite. España le dice, yo mis bases no te las presto. Se suma Francia, se suma Alemania y están súper enojados los norteamericanos porque dicen, ¿para qué estamos en la OTAN? Si cuando nosotros le pedimos bases ustedes no nos la dan. Y bueno, creo que una salida de la OTAN va a ser irreversible, es lo que dijo Donald Trump ayer a un periódico británico. Entonces, bueno, todo se da en un contexto donde el presidente de los Estados Unidos, la democracia, la que era la democracia más estable del mundo, comenzó a cambiar las reglas de juego, justamente cuando se cumplen 250 años ahora en julio de su aniversario, ¿no? Democrático. Pero bueno, creo que todo ocurre en un contexto bastante complejo. Yo estaba pensando justamente que luego de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, como que comenzó un gran proceso con la Organización de las Naciones Unidas al frente de, bueno, instaurar esto o aprender lo que son los derechos que los países tratan de no volver a avasallar, de tratar de que Claro. de a poco la humanidad vaya conquistando derechos y teniendo garantías hacia los estados. Y parecería que en un puñado de años estamos desaprendiendo todo, o sea, como que lo contrario se empieza hasta institucionalizar. Y es como que no entendemos mucho lo que está pasando. Viste, es raro. Mira, lo que ocurre acá tiene que ver con que, claro, lo que vos decís, después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo fue que no haya una tercera guerra mundial. Entonces, por eso se crean Naciones Unidas y después toda la colaboración en ese proceso, ¿no?
tiene que ver principalmente con hasta la Organización Mundial de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial, desde todo, desde la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Fue todo un proceso de la Corte Penal Internacional, ¿no? Proceso de institucionalización de derechos humanos y de todo tipo de derechos, ¿no? Y estamos en un mundo totalmente globalizado, donde la cooperación entre países se hace súper necesaria, pero el tema es, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, primero charlemos, ¿no? Primero conozcámonos, dialoguemos, diplomacia. Entonces se trató de revalorizar todo esto. ¿Y qué pasa? En el sistema internacional, los estados, no hay alguien supranacional, ¿no? O una figura muy fuerte supranacional que dirima los conflictos o que tenga poder de coerción, sino que los estados respetan las reglas internacionales porque quieren. Entonces, en este contexto, si una de las potencias globales más importantes como Estados Unidos decide que Naciones Unidas es una porquería, como lo dice Donald Trump, viste, todo el sistema está en riesgo, todo el sistema. Entonces, estamos en ese momento histórico, donde Estados Unidos, ¿no? Uno de los países hegemónicos a nivel global, uno de los más poderosos, decide patear el tablero, ¿no? Ahí no hay consenso, ahí se rompe el consenso después de la Segunda Guerra Mundial. Si lo haría Argentina, un país chico, no importa, porque esa Argentina no tiene ningún tipo de influencia demasiado grande dentro del sistema internacional, pero es Estados Unidos. Ayer te escuchaba donde decías que en Israel se institucionalizó ahora la pena de muerte por ahorcamiento y incluso con ley castrense, o sea, sin respetar un tribunal. Y yo automáticamente pensé tipo la Inquisición, y vos por detrás dijiste, sí, te diría que es medieval. ¿Qué pensás de esto? Es medieval, no es sin tribunal, sino que juzga un tribunal militar a ciudadanos civiles, no un tribunal civil, los tiene que juzgar un tribunal civil, a ciudadanos palestinos de Cisjordania. Entonces, bueno, acá hay una justicia completamente selectiva, yo lo veo como un retroceso enorme a los derechos humanos, ahorcamiento, ¿no? Muerte por ahorcamiento. No parece que estemos en el siglo XXI, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Yo creo que, bueno, esto tiene que ver con un recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina, donde está ganando el ala más dura y retrógrada de Israel, ¿no? En este sentido. Pero bueno. Bueno, sé que generalmente se dice siempre por detrás están los intereses económicos. ¿Y qué pensás de Argentina en esta por ahí alineamiento con estos países que justamente son los que van llevando este rumbo, digamos, que desconocíamos que el mundo podía girar de esta forma? Bueno, Argentina tiene un presidente que decidió en su política exterior alinearse con Israel y los Estados Unidos. Entonces, en cierta manera, bueno, es parte de estas políticas anti-woke, ¿no? No sé cómo llamarlo en realidad, ¿no? Pero patean el tablero de lo que venía estando establecido, y también me apena mucho por Argentina porque no estamos teniendo política exterior. Estamos teniendo un alineamiento irrestricto hacia Estados Unidos e Israel porque, bueno, no sé, el presidente cree que pertenecemos a esa ala occidental que no sé qué beneficio nos da. Entonces, yo creo que ahí no está primando el interés nacional, que es lo primero que debe primar, ¿no? El mandatario de un Estado, el primer objetivo es defender los intereses nacionales, no lo está haciendo. Nos está privando de una política exterior, nos está privando de tener un poco de autonomía, porque fíjate que se alinea con Estados Unidos e Israel en todo, ni siquiera cuestiona, ¿no? Estados Unidos decida retirarse de la Organización Mundial de la Salud, vamos nosotros ahí atrás porque estas organizaciones, no hay debates ni siquiera. Entonces me parece realmente un sinsentido total, y el presidente en esta idea está metiendo a todo el país adentro. Uh-huh. Bueno, un poco el pretexto de Estados Unidos puede ser, una de las principales cuestiones es el petróleo, ¿te parece? El hecho de meterse siempre en ese sector.
Y bueno, Donald Trump dijo que sí, lo dijo en Venezuela, cuando decidió sacar a Nicolás Maduro, y lo vemos que lo que está haciendo es, bueno, sí, tratando de negociar cuestiones petroleras y que Venezuela comience a invertir en la infraestructura petrolera para poder tener niveles buenos de extracción de petróleo. En Irán yo no creo que sea el fin fundamental el petróleo, sí tiene que ver con las presiones de Israel y con romper lo que era el régimen de los ayatolas. No quiere un régimen de ayatolas, quiere un régimen afín a Israel, a Estados Unidos. Entonces, ahí sí no creo que tenga que ver con el petróleo. Pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos, fíjate que se le desmadró todo con el estrecho de Hormuz, allá en Medio Oriente, donde pasa el 20% del petróleo mundial. Donde, bueno, esto nos repercute a nosotros también porque aumentaron los precios de los combustibles porque hay un 20% menos en circulación, ¿no? Entonces, esto también perjudica a Estados Unidos, donde comenzó a aumentar la inflación y los precios de los combustibles justamente para Trump en un año eleccionario. O sea que eso es clave también, hay que tenerlo en cuenta, ¿viste? Como que se les está yendo de las manos. Hoy va a hablar Donald Trump, vamos a ver qué dice. Pero un día dice una cosa, otro día dice otra, su secretario de Defensa dice otra cosa. Es bastante complejo Medio Oriente. Bueno, Natalia, como última pregunta, te voy a decir como reflexión, ¿no es cierto? En esta fecha que para nosotros es tan cara y te mueve sentimientos, que tiene que ver con el 2 de abril, ¿qué pensás cuando a veces ves en redes sociales y hasta en medios de comunicación masivos, ponerse de un lado o del otro de la guerra como si fuera Ñuble Central? Viste que por ahí uno se pone con la bandera del país o del otro y decís, che, pero no es un partido de fútbol, es algo muy grave. ¿Qué reflexión tenés sobre esto? Mira, en una fecha tan especial tenemos que honrar a los 649 soldados caídos en Malvinas. No podemos nunca como argentinos olvidar la causa Malvinas. Lo que tiene que hacer el Estado Nacional, nuestra diplomacia, es defender en cada foro internacional y en cada reunión y en cada organismo, reclamar y sostener la soberanía argentina que fue quitada, digamos. No hubo una ocupación ilegal por parte del Reino Unido y esto hay que reclamarlo en todos los organismos internacionales. No nos podemos callar nunca y tiene que estar siempre presente, aunque a veces el contexto internacional acompañe o no. Pero creo que es un deber nuestro como ciudadanos, ¿no? No sería muy triste como ahora que no es Javier Milei cuando él estuvo en Naciones Unidas, durante su primer discurso en la Asamblea Anual que se hace todos los septiembres en el 2024, siempre todos los mandatarios nombraban a Malvinas, todos los mandatarios, ¿no? Pedían, hablaban de la soberanía de Malvinas y Milei no lo hizo. Yo creo que en el segundo lo hace debido a las críticas que recibió, porque bueno, quiere tener una buena relación con Reino Unido y qué sé yo, pero no debemos volver al paraguas de soberanía, donde la soberanía no se discute y sí se ceden derechos de pesca, derechos de exploración, ¿no? Y nosotros y los isleños siguen creciendo económicamente, ¿no? Con derechos de pesca y demás, y lo que hay que hacer es, bueno, nuestro gobierno lo tiene que defender siempre, como cuando vino David Cameron también en el 2024 y no hubo una sola queja y se tuvieron que sumar los gobernadores de Tierra del Fuego, después somos de La Pampa, el de Buenos Aires, los gobernadores se tuvieron que sumar para rechazar que el canciller de Reino Unido había ido a las Islas Malvinas. Entonces, desde el gobierno tiene que haber una postura fuerte, desde nosotros como ciudadanos nunca olvidar y reclamar siempre la soberanía argentina sobre Malvinas. Es parte de nuestro territorio, las Malvinas son nuestro territorio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos dispensaste y bueno, estoy contenta de haber escuchado tu palabra, digamos, personalmente. Muchas gracias, un placer.